Vamos a dar inicio a la segunda jornada de reflexión del campo de la práctica docente, transformando la experiencia en saber. Las jornadas de reflexión del campo de la práctica docente de la Escuela Normal Superior Martiniano Leguizamón se han consolidado como un espacio de diálogo e intercambio, formando parte de una política institucional, no solo como un hecho académico, sino profundamente político, que el Instituto de Formación Docente asume desde su compromiso con la garantía del derecho a la educación superior para todos. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar al director de Educación Superior del Consejo General de Educación, doctor Diego García, quien disertará sobre la vinculación del sistema formado con los niveles educativos obligatorios. Diego García es profesor de Historia, doctor en Educación, diplomado superior en Ciencias Sociales y de la Historia, especialista en Educación y Derechos Humanos. Muy bienvenido a Villaguay y a la Escuela Normal. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer especialmente a Raúl, a Alejandra y a todos los integrantes del equipo directivo de la Escuela Normal Superior Martiniano Leguizamón, y especialmente en el marco de lo que implica estas jornadas, las quintas jornadas que ponen en discusión y tensión todo lo que tiene que ver con el campo de la práctica docente. Bueno, cuando Raúl me invitó y me dijo tenés un espacio en las jornadas, leía un poco el desarrollo de las distintas presentaciones y me pareció pertinente para el día de hoy poder dialogar con ustedes en relación al sistema formador y el vínculo que debemos construir, reconstruir, recuperar en relación a los niveles obligatorios, porque de eso de alguna manera se ocupa el sistema formador, ¿no? De la centralidad del saber en relación a estos niveles para los cuales preparamos a nuestros docentes, profesores del nivel inicial, del nivel primario o del nivel secundario. Entonces, poner en diálogo estas cuestiones, poder recuperar cuáles han sido las políticas que se han venido definiendo en relación a esto, y poder potenciar también aquellas acciones que desde el Instituto Nacional de Formación Docente, principalmente a partir del ciclo lectivo 2023, se van a ir perfilando, y también un poco me parece potenciar cuáles han sido también las políticas propias de la jurisdicción, cuáles han sido aquellas definiciones políticas pedagógicas que guardan obviamente relación con el nivel primario y con el nivel secundario, en este caso como es el leer y como es el acontecer, y cómo eso también es un insumo en el campo de la formación docente inicial. No podemos de alguna manera pensar la potencialidad del sistema formador, sino es sobre la base de construir precisamente ese diálogo que se fundamenta en necesidades recíprocas. Y en ese sentido, a mí me parecía interesante empezar con algunas cuestiones que tienen que ver con esos nuevos escenarios en los que se desenvuelve precisamente la escolarización, ¿no? Y que requieren por ahí de una permanente formación de nuestros profesorados, en el sentido que deben actualizar saberes y herramientas, al mismo tiempo de reasumir ese compromiso que tiene que ver con la responsabilidad social de lo que implica educar. Y esa responsabilidad social implica precisamente el mejoramiento, la expansión y la calidad del sistema educativo. En este sentido, me parece que también es importante asumir cuáles son
esos desafíos a la hora de pensar en las políticas, en el diseño de políticas institucionales, ¿no? No me refiero solamente a la definición de políticas nacionales o a la definición de políticas jurisdiccionales, sino fundamentalmente cómo también la construcción de políticas institucionales dialogan con ellas y ponen en tensión lo que tiene que ver con la formación docente. Y dentro de estas definiciones, cómo el sistema formador o subsistema, como se lo denomina ahora, constituido por nosotros, por los institutos de formación docente, pueden leer las necesidades del sistema, de las instituciones con las que se vincula y que responden precisamente a los niveles obligatorios para los que forma y también con las necesidades de los docentes. La formación inicial, y lo sabemos todo, discurre en la mayoría de los casos en una lógica institucional que no permite muchas veces el recupero de las funciones básicas del sistema formador, lo que determina en ese tiempo la imposibilidad de resignificar, de pensar en las exigencias, las necesidades y prioridades del sistema educativo, como por ejemplo la necesaria transformación curricular, las nuevas modalidades de trabajo, otros formatos de nuevas exigencias sociales que también nos remiten necesariamente a leer lo escolar desde otra perspectiva. Esto me parece interesante, ¿no? ¿En qué medida los marcos resolutivos, como las resoluciones del CFE, cito acá la 2407, que está en un profundo proceso de reformulación a partir de este año, o una obra excepcional que interpela y que dialoga con el sistema formador, como es el mapeo de Davini, son trabajados institucionalmente. Y cómo a partir de ellos, si nosotros trabajáramos quizás sobre estos marcos normativos, los recuperáramos constantemente en esos espacios que generamos para el diálogo institucional, nos permitirían quizás la construcción de una cartografía en relación a cómo pensamos la formación, a qué lugar le asignamos a ciertas categorías en la construcción de una visión institucional y cómo discutimos también en la medida nuestros propios espacios en relación de diálogo y oposición entre la teoría y la práctica y también entre las disciplinas y las didácticas. Y cómo construimos, colaboramos o trabajamos con las transformaciones también de los niveles obligatorios o aún del propio, porque esa también es una enorme deuda. Cómo trabajamos en la formación de nuestros docentes a partir del recupero constante de toda esa información. Y en este sentido también me permito citar la resolución del Consejo Federal de Educación, la 423 de este año, denominada Lineamientos Estratégicos para la República Argentina 2022-2027 por una educación justa, democrática y de calidad, que presenta este documento un panorama de los niveles obligatorios que debe ser un insumo para la formación y para la definición de las estrategias de vinculación que hagamos desde los institutos de formación. Y cita este informe algunas cuestiones importantes. En el nivel inicial, la obligatoriedad afecta, dice, a las salas de 4 y 5. Sin embargo, establece que todo el trayecto del nivel inicial debe considerarse como una unidad pedagógica. El acceso temprano al sistema educativo impacta en forma positiva sobre las trayectorias escolares y los resultados del aprendizaje. Información más que relevante. En relación con el nivel primario, dice este trabajo, los desafíos educativos se desplazan no tanto hacia el acceso, la permanencia y el egreso, sino al tránsito interno de un nivel a otro. La tasa de sobreedad aumenta a medida que se avanza en la escolaridad, partiendo del 1,92% en primer grado, alcanzando más del 10% en los últimos años, sea esto sexto o séptimo, de acuerdo a la jurisdicción.
Estos indicadores conviven con una baja tasa de abandono, menor del 1% a nivel nacional. Son datos tomados entre el año 2018 y 2019, no entran en este informe 22, en la proyección que hace el Ministerio 22-27, los datos del 20. Esto arroja, dice, un alto grado de retención y egreso. ¿Dónde está puesto entonces el desafío? Y lo dice claramente, el desafío está focalizado en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en las condiciones en las que se desarrollan los mismos, es decir, los factores que hacen a la calidad educativa. En el año 2006, la obligatoriedad de la educación secundaria tomó perspectiva nacional, todos lo sabemos, unificando procesos jurisdiccionales que venían desarrollándose en forma paralela y diferencial, y aún, y a pesar de la ley, algunos continúan. La posibilidad de promover esta mirada federal y de conjunto posicionó al Estado Nacional frente a un nuevo desafío, la necesidad de garantizar el acceso a la permanencia y el egreso de la escuela secundaria en los términos que correspondan. El estado de situación actual da cuenta de una amplia capacidad de cobertura de la tasa de escolarización en la escuela secundaria y fundamentalmente en la población comprendida entre los 2 y los 17 años. En el año 2019 ascendía al 95%, evidenciando un aumento porcentual en relación con las últimas mediciones. Pero la tasa de egreso desciende a un 46% en la población entre 18 y 19 años y a un 69% entre los jóvenes comprendidos entre los 20 y los 24 años. La conclusión es contundente. 2 de cada 3 estudiantes que comienzan la secundaria logran terminarla y solamente 1 de esos 3 lo hace en la edad esperable. Tomando en cuenta estas evidencias, será responsabilidad compartida, obviamente, del Gobierno Nacional y nuestras, de las jurisdicciones, llevar a cabo políticas educativas estratégicas para intervenir sobre estos desafíos descriptos y generar información educativa a partir de la evaluación y la investigación que permita la mejora sistemática del sistema. Este plan estratégico concebido por el Gobierno Nacional y de alguna manera plasmado en esta resolución del Consejo Federal de Educación establece el necesario fortalecimiento del sistema formador a cara, dice, de los desafíos que implica vincularnos necesariamente con los niveles obligatorios. Frente a la pregunta, ¿qué deberían saber los profesores para enseñar en la escuela? Para que sea del nivel que corresponda, ¿no? Inicial, primario o secundario. Quizás esta pregunta podría responderse desde diversas perspectivas. Indudablemente es una pregunta que a mi parecer interpela 3 dimensiones. Las dimensiones curriculares de cada nivel, cómo ese contenido habilita la construcción de un saber pedagógico en el marco del sistema formador y cómo las prácticas formativas y la apropiación de aquellos saberes considerados fundamentales para la formación dan respuesta a las necesidades del nivel. En esto también es importante destacar, porque hace a determinadas diferencias, que los docentes del nivel son formados en 2 ámbitos diferentes, las universidades y los institutos de educación superior. Y ambos comparten la función, obviamente, de formar a los docentes para el sistema educativo. El desafío de una política nacional en esta materia implica la articulación de los 2 sistemas o subsistemas, como son denominados, lo cual obliga a una consideración profunda por las historias, por las trayectorias, por los modelos de organización. Segundo día, el Instituto de Formación Docente quiere agradecerle su presencia, un pequeño presente también para el director de Educación Superior, muchas gracias. Se lo va a entregar la doctora Alejandra Barbar.
vos sabrás, si hay algo que tiene de bueno esta visita son los regalos, digamos, ¿no? Me llevo una lavanda, vengo con otros presentes del Congreso de Enfermería, así que bueno, nos hace sentir importante esto, digamos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por el afecto, porque esto sintetiza el afecto. Gracias. Para asegurar la obligatoriedad instituida en las leyes de educación nacional 26.206 y provincial 9.890. En este sentido, el Consejo General de Educación, en el mes de junio del año 2021, presentó la propuesta Reconfiguración de la Escuela Secundaria, acontecer con la implementación de variadas formas de organización institucional y curricular que contribuyan a la mejora de la calidad educativa, de la retención y egreso de miles de estudiantes y de las prácticas institucionales en crisis provocadas por situaciones sociales y agudizadas por la pandemia de COVID-19 que asoló al sistema educativo. Es momento de presentarlo primeramente al profesor José Sack, a la profesora Tamara Barreto, quienes socializarán sus experiencias de aplicación en territorio de dicho programa denominado Desde lo disciplinar y lo interdisciplinar a la transdisciplinariedad en la enseñanza y el aprendizaje, la alternativa del sistema modular, desde las estrategias metodológicas empleadas y los objetivos de aprendizaje, como así también los pros y los contras de esta primera experiencia, junto también a la alumna, en este caso, permiso, en este curso, también junto a ellos, la alumna, les decía, Betania Gutiérrez, del sexto año C, del nivel secundario de la Escuela Normal Superior Martiniano Leguizamón, quien nos brindará su opinión desde su lugar como estudiante de esta experiencia educativa. Se va a sumar también a este panel en breve la profesora Natalia Garnier. Así que les damos la bienvenida a ustedes y que se sientan realmente muy cómodos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, para comenzar la tenemos a la profesora Natalia Garnier. Así vamos, bien en orden. Un aplauso. Así podemos seguir sobre todo con el orden planificado. Si no, íbamos a arrancar por el final y capaz nos iban a entender algunas cositas. Era suspenso, por supuesto. Hola Natalia, ¿cómo estás? Según los órdenes. Bueno, buenas tardes a todos, qué gusto estar hoy en Villaguay. Gracias por la invitación. Bueno, venía acelerada para ir a el tema de la ruta se complica. Yo venía desde María Grande, así que bueno, acá estamos. Me propusieron estar hoy acá y compartir con ustedes de este programa que están trabajando las instituciones en el nivel secundario, el programa Acontecer. Bueno, y en función de eso es lo que voy a dialogar con ustedes, a charlar de qué se trata este programa que están trabajando ya las instituciones. De hecho, acá tenemos un docente y estudiantes, dos docentes y estudiantes que van a compartir cómo han trabajado esta propuesta dentro del aula, dentro de otros espacios también. Ellos van a ser los que llevaron a la práctica. Y yo les voy a contar un poco cómo surgió y cómo es la teoría en sí de este programa y lo que se espera y lo que se esperaba de este programa, a ver si está dando sus frutos y el objetivo en sí de este programa. Bueno, este programa en sí está enmarcado, el programa Acontecer, hacia la reconfiguración de la escuela secundaria.
está enmarcado dentro de las propuestas del Plan Educativo Provincial 2019-2023, estas propuestas que tienden a transformar la educación entrerriana y justamente en nuestro nivel secundario es diseñar y desarrollar políticas curriculares de transformación dentro de la organización institucional. ¿Cuál es el objetivo o este desafío? ¿Por qué este programa Acontecer? Bueno, si bien venimos de muchos años donde ha habido, y esto lo toma el programa Acontecer, diferentes iniciativas de transformación, como surge en el 2008, después con Secundaria se mueve, un montón de iniciativas que van haciendo en el quehacer dentro del aula. Tuvimos una época de pandemia donde las instituciones y donde los docentes y el equipo directivo, los equipos supervisivos hicieron un gran trabajo en ese quehacer que hacían dentro de las instituciones en una época donde nadie estaba preparado para lo que tuvimos que afrontar en ese momento. Y ahí hubo muchas iniciativas y muy buenas de propuestas curriculares de innovación. Y estas propuestas curriculares de innovación también son tomadas en el programa y por eso fue tan bienvenido este programa de Acontecer en las instituciones, porque viene a legitimar de alguna manera lo que estaban haciendo las instituciones. No era algo aislado ni algo nuevo totalmente, sino justamente dar un poquito de vuelta y contagiar también a otros espacios curriculares a poder sumarse en estas propuestas o a algunas instituciones donde no estaban llevándolo a cabo puedan ir sumándose. Para esto hubo un gran trabajo y en esto destaco, sobre todo hoy que me estén invitado acá, el trabajo de los equipos directivos, porque para que esto sea posible es necesario generar los espacios, y esos espacios se generan cuando hay un equipo directivo que permite, en el caso de los docentes, que permitan a través de los tiempos poder juntarse y poder llevar adelante esas propuestas, es decir, diseñarlas a las propuestas. Esas propuestas que yo estoy hablando son propuestas pedagógicas integradas, cicladas, interciclos, con agrupamientos que tienen que ser flexibles, con espacios flexibles, que no solamente es en el quehacer en el aula, sino en otros espacios. ¿Y para qué? ¿Para qué todo eso que se promueve? Bueno, el objetivo fundamental, que como les decía en un principio que surgió, es que todo el que ingresa en el nivel, nuestro nivel secundario, pueda egresar efectivamente. Es decir, que ingrese, permanezca, egrese y de ser necesario, porque las trayectorias escolares no son lineales, generalmente todas, debe permitirse el reingreso. Es decir, ese estudiante que por distintos factores, a veces socioculturales u otros motivos, debe abandonar, esa trayectoria educativa no es lineal, se debe permitir el reingreso. Para ello hubo un gran trabajo, no solamente a través de lo que es estas propuestas que les estoy hablando, curriculares integradas, sino también otra de las aristas del programa es justamente la inclusión de los estudiantes. Y acá, cuando hablamos de inclusión de los estudiantes, no solo hacemos referencia a los estudiantes con discapacidad, sino que en el aula, ustedes lo sabrán mejor que yo porque lo viven en el aula, es una heterogeneidad, donde hay diversos estudiantes con diferentes capacidades y competencias. Y en esa heterogeneidad es la que trabajamos hoy en las instituciones. Y a partir de esa heterogeneidad es que también tienen que ir esas propuestas pedagógicas curriculares que sean acorde a cada estudiante. ¿Cómo hacer? Qué difícil tarea, ¿no? Qué difícil tarea trabajar en esa heterogeneidad de estudiantes. Bueno, ahí vino a enmarcar un poco
a los estudiantes de inclusión con discapacidad la resolución 3750, esa resolución muy importante que da un marco legal a los estudiantes con discapacidad, pero también, como les decía, no hay que olvidarse que la inclusión solamente no hablamos de estudiantes con discapacidad, sino también de la heterogeneidad dentro de lo que es el aula. Cuando hacemos también este programa Acontecer, aparte de esta lista de inclusión, bueno, las propuestas pedagógicas curriculares, estas son fundamentales. ¿Por qué? Porque estas propuestas pedagógicas curriculares tienen que ser tendientes a brindar a un estudiante dentro de lo que es el desarrollo curricular, con esas propuestas que decía yo, cicladas, interdisciplinarias, multidisciplinarias, transdisciplinar, tienen que ser propuestas que respondan a las necesidades de la sociedad y a los intereses de los estudiantes. Ni más ni menos. ¿Para qué? ¿Para qué que respondan a las necesidades de la sociedad y los intereses de los estudiantes? Y prepararlos para tres objetivos fundamentales, que es la educación secundaria, que es prepararlos para el mundo de la vida, para el ejercicio de una ciudadanía plena, para el mundo laboral, y aquí juega un rol muy importante, que también los profesores han trabajado las prácticas educativas dentro de lo que es las instituciones, poder articular la institución con lo más cercano que es el mundo del trabajo, lo hacen mediante las prácticas educativas, y para estudios superiores, que también sé que los profesores han estado trabajando mediante las prácticas educativas para estudios superiores, es que esa articulación que nosotros también decimos de pasaje de nivel, de un nivel a otro, de un nivel secundario a un nivel superior, no sea un pasaje tan difícil de transitar por ese estudiante, porque es un mismo estudiante el que lo debe hacer, ¿no? Tanto el que pasa de un nivel a otro, sea a nivel primario o secundario, pero acá tenemos lo más cercano, después el nivel secundario con el nivel terciario superior, y nosotros como nivel debemos preparar para esos tres desafíos que se va a enfrentar ese estudiante. Quizás no todos pueden emprender un estudio superior, por eso hay que prepararlos para el mundo de la vida y también para el mundo laboral. De hecho, las experiencias que van a contar tienen que ver un poco también con ese desafío que emprendieron en esta institución, y me parece tan destacable el trabajo que han realizado, porque justamente están llevando adelante esta propuesta del programa Acontecer. También otra de las aristas que tiene este programa, aparte de la inclusión que les dije, de estas propuestas que tienen que ser de articulación, de vinculación, el uso de las TIC dentro de lo que es el programa en sí y dentro de una institución. Hoy las propuestas, digamos, no pueden ser aisladas totalmente de lo que es el celular, es lo más cercano que tienen nuestros estudiantes. Y muchas veces en los acuerdos escolares de convivencia se sacaba de lado. Cuando vino la época de pandemia, lo fundamental era ese dispositivo que contábamos, y lo que más contábamos era con el celular, porque no todos tenían acceso a lo que es una computadora. Y hoy es mucho más difícil con el costo que tiene tener una computadora. Ojalá todos pudiéramos tener una computadora y contar. Más allá de que hoy el gobierno también provincial está haciendo mucho hincapié, el gobierno nacional también, devolviendo de alguna manera esa deuda que tiene con los estudiantes, es de brindarle una computadora, una netbook. Pero así todo, bueno, el uso de las TIC es fundamental dentro de las instituciones. Pero para eso también la escuela debe enseñarlo, el uso de lo que es las TIC. Por eso también la arista del programa Acontecer es el uso de las TIC. Algo también fundamental, el protagonismo estudiantil. El protagonismo estudiantil dentro de las instituciones es la vida. Sin estudiantes no habría escuela. Son algo fundamental los estudiantes para que nosotros también podamos tener trabajo. Por eso es que tanto nuestra responsabilidad con los estudiantes y de acompañarlos en su trayectoria educativa.
El protagonismo estudiantil en las instituciones generalmente se da a través de lo que son los centros de estudiantes, que es tan bueno inculcar la participación a través de un centro de estudiantes porque es el ejercicio de la ciudadanía y prepararlos para esa ciudadanía responsable. Pero también hay otras formas de participación dentro de las instituciones, dándole protagonismo a nuestros estudiantes, que es a partir de otras, de educación, lo que es Senado Juvenil, las ferias de ciencia, participación en olimpiadas, campamentos, viajes educativos, etcétera, etcétera, porque podemos seguir nombrando un montón de otras formas de participación estudiantil. Y esto no es menor para rescatar dentro de lo que es también el programa y todo esto que tiene que ver con esas propuestas que yo les hablaba, propuestas cicladas, transdisciplinarias, disciplinarias y demás, es que esas propuestas, yo dije que tienen que ser acordes a las necesidades de la sociedad y los intereses de los estudiantes. Y también tiene que ver con cada institución en sí, con la singularidad de las instituciones. La singularidad está dada por la matrícula con que cuenta una institución, por los espacios edilicios con que cuenta una institución, los turnos. Acá es una escuela grande con distintos turnos, entonces es más difícil a poder hacer toda esa organización institucional que requiere el programa. De hecho, hay que sentarse y evaluar todas esas alternativas. Y lo que se hizo mucho hincapié desde la dirección en su momento también. Y también acompaña el servicio de apoyo interdisciplinario educativo SAIE de la modalidad de educación especial con sus profesionales, la psicopedagoga Betiana Córdoba Jacobsen y licenciada en Trabajo Social Cristian Rivas. Harán un breve recorrido teórico sobre los conceptos de diversidad e inclusión educativa y normativa vigente que enmarca los procesos de inclusión de personas con discapacidad desde el nivel inicial al secundario, según lo plantea la resolución 3750 del año 2021 del CGE. Bienvenidos, y aquí seguramente todos muy atentamente nos vamos a estar escuchando. Gracias, Nati. Primero nos presentamos. Yo soy la profesora de LUDI Educación Inclusiva, que se dicta en el cuarto año del profesorado de primaria y en el tercer año del profesorado de nivel inicial. Me acompaña Paola, que es alumna de PEP, compañeros y colegas del SAIE. La idea es hacer un breve recorrido de lo que sería contar un poquito de lo que trabajamos en el LUDI y después comentar un poquito cómo se trabaja con los procesos de inclusión actualmente mediante la resolución 3750 del CGE que se promulgó el año pasado. Así que vamos a empezar a trabajar algunos conceptitos, me van a colaborar los compañeros, para empezar a hablar de inclusión educativa y demás, creemos muy necesario partir de la idea de diversidad, ¿sí? Porque, si queremos brindar una educación inclusiva, tenemos que pensar que todos los alumnos son diferentes y que por el solo hecho de ser personas, todos tenemos diferencias y esas diferencias nos enriquecen, ¿sí? La UNESCO va a decir que la diversidad es algo positivo, que enriquece y que es una oportunidad para promover una sociedad más justa, más tolerante, más equitativa, ¿no? Después, hacemos mucho hincapié en estas dos cuestiones. ¿Qué es la inclusión y qué es la equidad? Que no son similares, ¿no? Son dos conceptos diferentes. La inclusión va a ser un proceso que va a fomentar, ¿sí? Y va a respetar las diferencias
de los alumnos que asisten a las escuelas, ¿no? Y que va a tratar de que el docente y toda la institución educativa minimice las barreras que el contexto no propone frente a los alumnos que presentan discapacidad o problemáticas de aprendizaje. Otro concepto importante es la equidad, ¿sí? Que la equidad está en relación más que nada a lo que es el sistema educativo. El sistema educativo y las políticas educativas de por sí van a tener que brindar la posibilidad de educación a todos los alumnos en igualdad de condiciones, tengan discapacidad o no, tengan problemáticas de aprendizaje o no. Así que bueno, esos dos términos van de la mano, pero son muy importantes los dos. Bueno, para hablar de educación inclusiva específicamente, la educación inclusiva va a poner la mirada, ¿sí?, en las oportunidades, ¿sí?, en que todas las personas tenemos algo para aportar y que todos tenemos ciertas capacidades, competencias que son ricas y que las tenemos que nosotros como docentes fomentarlas, promoverlas y demás. Para brindar una educación inclusiva es necesario un currículum inclusivo, ¿sí? Y bueno, esto es como una de las nuevas teorías que se está trabajando en lo que es educación inclusiva. Un currículum inclusivo, ¿sí?, va a atender la diversidad que se encuentra en el aula de todos los alumnos mediante algunas ideas centrales, ¿sí? Las ideas centrales, ¿cuáles son? La primera es un enfoque basado en los derechos humanos, ¿sí? Lo primordial, pensar que todos los alumnos, por el solo hecho de ser personas, tienen el derecho a la educación en igualdad de oportunidades que los demás compañeros. La segunda idea central, que algunos alumnos presentan necesidades educativas especiales, ¿sí? Esas necesidades son las que tenemos que detectar nosotros y flexibilizar las propuestas para brindarles la mejor propuesta de enseñanza para ellos, ¿no? Otra de las ideas centrales es considerar que hay alumnos en situaciones de vulnerabilidad y marginalidad y que esto se ha acrecentado después de la pandemia del COVID-19. Y bueno, para una educación inclusiva, que estamos en un proceso de transición y de poder lograrla totalmente, ¿no? Es necesario un cambio en el sistema educativo. Así que en eso estamos, en la transformación. Tomo mucho yo lo que es la UNESCO, porque bueno, tiene una mirada muy linda sobre lo que es la inclusión, ¿sí? Y la UNESCO va a decir que es la inclusión, ¿sí?, y es el currículum, las dos cosas fundamentales para transformar el sistema educativo actual, ¿sí? Y para esa transformación va a haber ciertas ideas claves también que tenemos que tener en cuenta. La primera es considerar la inclusión como un conjunto de valores que respeta la diversidad. La segunda, el Estado como garante, ¿no? El Estado como garante de oportunidades educativas y de brindar políticas educativas que atiendan a todos los alumnos por igual, según sus necesidades educativas. Otra de las ideas es que el sistema educativo tiene que transversalizar esta idea de inclusión y que va a tener que brindar intervenciones educativas, ¿sí?, que atiendan a las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos. Otra de las ideas es comenzar a mirar el aprendizaje a través de competencias y capacidades, ¿sí? En los distintos niveles educativos, inicial, primario y secundario, empezar a mirar el aprendizaje para fomentar competencias y capacidades en los alumnos. Y una de las que me parece fundamental de las ideas es esta del docente como un profesional que aprecia la diversidad
y que ahí yo creo que está el puntapié inicial para poder en el aula empezar a flexibilizar ciertas estructuras que tenemos y que por ahí actúan como barreras para el aprendizaje de estos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje. Bueno, como el panel va a trabajar un poquito sobre lo que es la inclusión de personas con discapacidad en el nivel inicial, primario y secundario, brevemente ponemos el concepto de lo que es persona con discapacidad según la OMS, que no es el mismo que había hace 10 años atrás, ¿no? En este caso se va a considerar a la persona con discapacidad no como una persona a la cual la define la enfermedad, la patología o el déficit que tiene, ¿no? Sino que tiene una condición más que lo hace diverso a otras personas y que justamente es el contexto el que impone las barreras para que esa persona participe y aprenda en igualdad de condiciones que otras personas que no tienen esas condiciones, ¿no? Bueno, paso a mi alumna. Buenas tardes. Perdón, ¿no? Me voy a mantener de pie porque me incomoda estar sentada. Bueno, yo les voy a comentar un poquito de la resolución 3750/21 del Consejo General de Educación, enmarcado, sí, en el paradigma social de discapacidad, que considera que el modelo social de discapacidad, este modelo considera que las personas, sí,